Bueno, pues estoy aquí para hablaros de Carlos V. Carlos, bueno, primero de España y quinto de Alemania, no sé por qué le llaman quinto, aquí realmente debía llamarse Carlos I, pero bueno, en fin. Alemania siempre ha sido un país hermano. No voy a hablar como profesor, porque los profesores españoles tienen muchas virtudes, pero entre ellas no se cuenta muchas veces la de saber de lo que están hablando. Y, en fin, y también pues unas cosas, una estupidez, no sé de dónde, de que parece que hablar mal de España, que es lo peor, y que como hables bien de España, de tu país, pues no sé, es que eres o de izquierda, de derechas, o que eres facha, o que eres tonto, o que eres un narcisista o un ombliguista. Hombre, desde luego, pues mira, si ahora hablaras bien de España, la verdad no sería un poco tonto, porque ahora no atravesamos nuestro mejor momento, pero ha habido momentos en que España ha sido muy importante. Yo hablo de Carlos V pues por motivos más bien, si queréis, personales y narcisistas. Yo soy sevillano, aunque no se me note mucho por el acento, pero Carlos V era un enamorado de Sevilla y de hecho convirtió a Sevilla en la capital del mundo. Sevilla con Carlos V era más importante a nivel mundial que ahora lo pueda ser Nueva York. Además, él le decían que la capital de España era Toledo y su obligación era residir en la capital de España, que era Toledo, y él decía que la capital de España no es Toledo, sino, bueno, pues no es que no lo sea, decía, la capital de España está donde esté yo. Diréis, hay que ver qué hombre, bastante megalómano. Pues sí, era un hombre megalómano, pues no vamos a negar, incluso según algunas tesis, Hitler al lado suyo era la novicia rebelde. Pero, sin embargo, mira, tuvo éxito, le salieron bien todas las cosas y ahora está enterrado allí en el Escorial con todos los honores. Que fue un hombre con éxito y un hombre que lo tenía difícil primero por su madre, Juana la Loca, que una mujer pues totalmente, que, bueno, decían desquiciado, hoy lo llamaríamos una depresión crítica, en estado crítico, pero una depresión que fue, a mí siempre, yo he admirado siempre mucho a Juana la Loca, porque fue quizá el único matrimonio regio que se casó pues por amor verdadero. Cuando murió su marido, el Felipe el Hermoso, que después de, vamos, se dice la leyenda, la tradición de que después de jugar un partido de pelota vasca se bebió se dio una ducha fría y a consecuencia de la ducha fría murió. Como diría para mí que se lo cargaron, hay quien dice que se lo cargaron, pero en fin, la versión oficial es que murió como consecuencia de una ducha un tanto inadecuada. Y bueno, y la madre pues nadie hacía pensar que fuera a dar a luz al estadista más grande de la historia. Y esto a muchos profesores españoles les parecerá mal, pero porque no sé, los españoles parece que mientras más tonto mejor, ¿no? Pero y los historiadores, que no sé, para dejar bien a los tiempos presentes desacreditamos el pasado y decir que, pero no fue un ejemplar. Nadie hacía pensar que siendo hijo de su madre, de una madre totalmente desquiciada, y de su padre también, Felipe el Hermoso, Philippe le Jeune, hijo de Maximiliano de Austria, que era un niñatillo guapito, ligón, tonto, ¿no? Era como el típico chavalín, así yankee, con rubito, con una especie de Brad Pitt, o una cosa o un Leonardo DiCaprio, casado con una pobre tonta, bueno, una que se enamoró de él perdidamente. Nadie iban a pensar que iba a salir una figura como Carlos V, ¿no? ¿Y por qué salió? Bueno, su madre sufrió una depresión profunda cuando se murió Felipe el Hermoso y llegó a unos excesos de histerismo y de desenterrarlo varias veces, pasearlo por ahí por Castilla, y ahí hasta cuadros de eso, ¿no? La macabra locura de Juana y tal y cual, y ya llegó la cosa de que quiso que durmiera en una cama con el féretro al lado, y entonces ya la pobre la quitaron de en medio, se la llevaron por allí a un sitio, la encerraron en el castillo de Peñafiel, y el pobre de Carlitos, que en ese momento estaba allí, creo que en Agen, con 16 años, le viene una carta diciendo, mira Carlitos, que tu abuela ha muerto, bueno, que era Isabel la Católica, su abuela, tu madre no quiere saber nada de política, bueno, realmente la habían quitado de en medio.
Así que era rey de España. El pobre de Carlos, pues se vio con 16 añitos, con la... ¿Quién no ha tenido 16 añitos, no? Todos sabemos las preocupaciones propias de esa edad de la vida. Y sin embargo, bueno, pues, que era rey de España con 16 años. ¿Y ahora qué hago? Bueno, lo primero que hizo fue buscarse un profesor de español. Y luego también, ya su primera batalla fue con su profesor de español. Que dicen que el profesor de español o era un cachondo mental, o un traidor, o que era Carlos V un cachondo mental. Pero total, que le enseñó todos los tacos y todas las obscenidades ¿qué es lo primero que aprendió? Los tacos en español, ¿no? Vamos, que incluso cuando llegó a Sevilla, vamos, cuando llegó aquí se cuenta que le presentaban, vamos, esto es una leyenda y perdonadme la expresión, que le presentaban, dice, mira, este es el almirante de la Armada, el almirante Apodaca, o no sé qué, y Carlos V muy, con una cara muy amable, tú debes ser el hijo de la grandísima puta ese, y esta de aquí debe ser la golfa de su señora, ¿no? Vamos, así fue él, así entró en España, ¿no? En ese plan, ¿no? Luego se descubrió que la culpa era no se sabe exactamente de quién fue la culpa. Y en dos palabras, y para no alargarme demasiado, fue un hombre que tuvo a todo el mundo en contra. Primero a los propios españoles, a los comuneros de Castilla, que eran los típicos catetos. Los comuneros no eran los comunistas, bueno, se las daban de pueblo, pero eran nobles castellanos, que no. Aparte de que ya Felipe el Hermoso llenó Castilla de jovencitos rubitos, que a su vez sembraron de niños rubitos a toda la parte de... Y por ahí viene la cosa de flamenco, ¿no? Porque se los traía de Flandes, que este tío es un flamenco, ¿no? Porque claro, que era, en fin, de los asesores de Carlos V, que venían todos de Flandes, y que era entonces un land de Alemania. Y bueno, primero se enfrentó con los comuneros de Castilla, con los Padilla, Bravo y Maldonado, los derrotó en la batalla de Villalar, los hizo ahorcar de una forma inmisericorde. Luego se enfrentó a la vez con el Papa, con el rey de Francia y con los turcos. El rey de Francia no tuvo otra que aliarse con los turcos, que en aquella época era, vamos, hoy en día eran los infieles, los paganos, y él era un rey católico. Al rey de Francia lo derrotó en la batalla de Pavía y lo hizo prisionero. Hizo prisionero al rey de Francia y lo tuvo en la Torre de los Lujanes, en Madrid, encerrado por malo, castigado. Luego a los turcos los venció en Lepanto, vamos, que vencer en dos frentes a la vez. Luego hay que decir que si no llegase, vamos, Viena, por ejemplo, para todos nosotros es para los aficionados a la música es como la Roma de la música. Bueno, pues si no llegase por Carlos V, Viena hubiera sido tomada por los turcos. Liberó a Viena del asedio de los turcos. Luego también el Papa se puso en plan borde con él y no sé qué, y le largó a Lutero, allí en Alemania, que era su tierra natal, vamos, el principal enemigo, el de tu familia, ¿no? Pues allí en Alemania. Y Carlos V le dijo una cosa muy clara al Papa. Dice, mira, si a ti no te importa la fe del pueblo alemán, menos me importa a mí. Así que al Lutero, que hubiera ahí, que ya estaba para la hoguera, en la lista de la hoguera, pues se salvó gracias a que Carlos V pues le dijo eso, cuius regio y ius religio, ¿no? El Papa se puso más borde todavía y Carlos V se metió en Roma y lo tuvo al Papa en arresto domiciliario 3 días, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues conquistó toda América, desde California, San Diego, pues hasta el Polo Sur, y yo creo que es el genio más grande de la historia, ¿no? Que sí, que cometió excesos, no digo, por ejemplo, al principio, luego al final, Alemania se lo dejó a su hijo, a su hermano Fernando, pero bueno, al principio pues tenía que estar yendo y viniendo de España a Alemania, y se tenía que cruzar Francia de punta a punta. El tío entraba allí como Pedro por su casa y ni le pedía permiso al rey de Francia ni a sus muertos, ¿no? Lo único que decía, eso sí, que tengan los franceses una cosa clara, que por cada soldado mío que me maten, ahorco a los 10 primeros franceses que me encuentre. Ahorco 10 franceses, el primero que me encuentre. Y nada, y ahí el tío más chulo que un 8. Incluso, pues, una vez quiso entrevistarse el rey Francisco I de Francia, como él le llamaba el rey Francis,
le llamaba cariñosamente el rey Francis, y le habló en español y le dice, hombre, majestad, pero ¿por qué le habla usted en español si usted el francés lo sabe perfectamente? Y lo aprendió incluso antes que el español, y dijo literalmente, dice, mira, si yo quisiera algo del rey de Francia, se lo diría en francés, pero como por lo visto es él el que quiere algo de mí, pues coño, que aprenda español. Si yo he aprendido español, pues... Y en fin, quiero deciros que también se las traía, que era un hombre, pero tenía otras virtudes. Cuando sus tropas entraron, creo que en Erfurt, que era donde estaba enterrado Lutero, le dijeron que un hereje como Lutero no merecía ser enterrado en tierra consagrada, y él dijo una cosa, dice, yo solo hago, dijo literalmente, y esto creo que es de palpitante actualidad, yo solo le hago la guerra a los vivos, a los muertos se los dejo a Dios. Desde luego Pedro Sánchez no es Carlos V, evidentemente, ni Zapatero tampoco lo era, evidentemente. Y al fin y al cabo, pues es un hombre que a mí me cae simpático por el gran cariño que le tenía a Sevilla, el gran amor, que si Sevilla es algo, yo creo que se lo diría a Carlos V en la mitad, el gran cariño que tenía a Sevilla, cómo hizo de Sevilla su casa, y además es un hombre enamorado, que cuando ya perdió a su mujer, pues se retiró de la política. Al final pues primero le dejó a Alemania a su hermano Fernando, porque decía que estaba harto de Alemania, del frío que hacía allí, de los católicos y los protestantes siempre de bronca. Luego España se lo dejó a su hijo Felipe y se fue allí al monasterio de Yuste, y allí pues murió, no se sabe cómo realmente. Sí, murió allí. Dicen que el espíritu de Carlos V, incluso aquí en Sevilla este año, pues se cayó la rama en los Alcázares, se cayó la rama de un árbol allí en una tormenta que hubo en este invierno, y creo que hirió desgraciadamente a varios turistas, y uno de ellos ha muerto desgraciadamente. Y alguien cometió la broma de mal gusto, quizás desde mi punto de vista, decir que eso era el espíritu de Carlos V, que no estaba de acuerdo de cómo están las cosas en Sevilla y en España en general. Y en fin, yo no sé, yo estoy abierto. Para mí Carlos V es un ser muy humano, yo lo veo como un colega, como un sevillano al que Sevilla no ha tratado bien. Allí en la Alameda de Hércules tenemos los dos monumentos a Carlos V y a Julio César, que fueron los que hicieron de Sevilla lo que son. Hércules realmente, que era el dios pagano, el protector pagano de Sevilla, el cristiano es San Fernando. Y no sé, y si a alguno os interesa más saber sobre este personaje humano, que yo creo que quizá por esa estupidez de los profesores españoles, desde que hablar bien de tu país, bueno, hablar bien ahora, pues no sería, sería un poco arbitrario, ¿no? Pero bueno, pero las grandes cosas que hemos tenido de España, pues eso me parece de justicia, y Carlos V me parece que es el estadista más grande, no solo de España, sino a nivel universal, que cambió la faz de la tierra. Si tenía pocos problemas con el rey de Francia, con los turcos, con sus compatriotas los alemanes, con el Papa, encima de eso tuvo tiempo para conquistar todo un continente. ¿Por qué en América hablan Carlos V? Hablan español, perdón. Pues por Carlos V, vale, que lo descubrieron los reyes católicos, pero como si yo descubro 50 euros en la azotea de mi casa. Una cosa es que yo los descubra y otra cosa es que yo los coja. Yo los descubrí, pero fue mi amigo Nicole, por ejemplo, el que fue y los cogió. Vamos, que lo importante no es descubrirlos, sino cogerlos, y los descubre. Y yo por eso, pues no sé, estoy a vuestra disposición para... Yo es que con Carlos V es uno de mis temas favoritos, me pierdo en las anécdotas, pero creo una cosa, creo primero que no se le ha hecho justicia. No es que sean desconocidos, no se le ha hecho justicia. Y en segundo lugar, creo que es mucho más actual de lo que la gente cree, y que podíamos extraer de él muchas lecciones históricas. Y en fin, por hoy ya está bien de rollo.